¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Y llegó el jueves que el gobierno nunca quiso que llegara, que es este jueves, 12 de agosto, donde se dio a conocer la inflación oficial del mes de julio. El INDEC dio a conocer y finalmente su número aterrador, 7,4. Este 7,4 de inflación es el más alto de los últimos 20 años, solo superado por la inflación de abril del 2002 en plena crisis económica y social, cuando fue lo que fue la salida de la convertibilidad. Hoy vamos a hablar de este tema, por supuesto, que es el tema central, la inflación y todo lo que produce, qué está haciendo mal el gobierno, qué debería hacer para controlarla. Vamos a estar hablando con Roberto Kachanowski, que es economista, en minutos nada más, para analizar la inflación del mes de julio, las proyecciones que se están haciendo al respecto. También vamos a estar hablando, también en el segundo bloque, con Facundo Del Gaizo, legislador de la coalición cívica, sobre el revuelo que armó Elisa Carrió. ¿Está bien, está mal? ¿Desde dónde ha hablado Carrió y por qué en este momento eligió para hablar y poner mucho fuego en la mayor coalición opositora, que es Juntos por el Cambio, que hasta ahora venían conviviendo en paz hasta este episodio? Sobre el final nos vamos a meter en la noticia a la tarde, que es que el juez Vilela, el juez federal de Lomas Zamora, decidió acatar o aceptar el pedido de la justicia estadounidense y incautó el avión venezolano de Entrasur que tenía una tripulación iraní. Se sigue investigando la posibilidad cada vez más avanzada, según la justicia, porque si no los hubiese liberado ya a los iraníes y al venezolano que está retenido o al propio avión. Se sigue avanzando en la investigación de que este avión cubría este trabajo de carga que estaba haciendo, en realidad para encubrir un trabajo de inteligencia terrorista. Bueno, esa es la principal hipótesis. Esto va a ser el último bloque. Nos metemos con el tema de la inflación. Vamos a ver una placa para ver cómo está la inflación de este mes y cuáles son los productos que más aumentaron. Decíamos 7,4 en julio. La acumulada en lo que va del año, 46,2. La variación interanual, o sea, si tomamos 1 de agosto del 2021, 31 de julio del 2022, es 71%. Vamos a ver cuáles son los productos que más aumentaron en la siguiente placa, para tener una idea de lo difícil que está esto. Recreación y cultura, 13,2. Se sabía que iba a ser más alto porque fue julio, justo se suceden las vacaciones de invierno, el receso invernal, y por esto hay aumentos. 13,2. Equipamiento y mantenimiento del lugar, 10,3, altísimo. Recreación y cultura, 9,8. Todos estos, recreación y cultura, acá se está repitiendo, chicos, en la placa, pero lo que tenemos que ver es que hay algunos ítems que han subido más que otros, ¿no? Han subido muchísimo. Alimentos, por ejemplo, no sé si lo tenemos en placa, que es el más importante. Alimentos y bebidas en un 6%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 4,6. Muy, pero muy alto. Cuando uno mira la inflación de todos los países de Latinoamérica, ningún país o algunos puede tener 1,2, 0,8, 0,9, 1,1. Todos han tenido una inflación alrededor de un punto y por debajo de un punto. De hecho, Brasil tuvo deflación. Esos países no están afectados por la guerra de Ucrania y Rusia, no están afectados por la pospandemia. Esas son las excusas que da el gobierno argentino cuando dice ¿por qué tenemos inflación? El asunto es que Estados Unidos logró tener inflación cero bajando impuestos, Brasil tuvo deflación bajando impuestos, que lo contamos ayer, y el resto de los países de la región, no países desarrollados, que tienen las mismas carencias que tenemos nosotros, o peores en algunos casos, tienen una inflación que está por debajo del punto mensual. La nuestra es el 7,4. Y es tan grave este 7,4 que miren este cálculo. Si proyectamos la inflación, anualizamos la inflación del último trimestre, la inflación anual podría ser del 98%. Si anualizamos la inflación del último semestre, la inflación sería del 100%. Pero si anualizamos la inflación del mes de julio, la inflación anual sería del 135%, la interanual, es decir, los próximos 12 meses. Fiel, una consultora que se dedica a los estudios económicos, vaticinó que la inflación de este año va a ser 112%, que ese 46,5 que veíamos recién se va a convertir en un 112%. Y algunas consultoras, como la consultora del economista Camilo Tiscornia, dicen que la inflación de agosto va a estar ya por encima de los 6 puntos.
¿Qué significa este 7,4? Este 7,4 significa... Es una clara demostración de las políticas erróneas o todo lo que ha fallado el gobierno, ¿no? Toda la falta de confianza, la forma de no permitirse o no poner en práctica un achicamiento del déficit fiscal, de la emisión monetaria. Abusaron de eso. ¿Se acuerdan del plan Platita del año pasado, de las elecciones? Bueno, todo eso llega meses más tarde. Se abusó de eso y hoy tenemos inflación altísima que cuesta mucho controlar y que tiene serios perjudicados, que son los sectores con menores ingresos. Miren lo que pasó ayer. Ayer te lo mostrábamos, el gobierno anunció el aumento de los jubilados. Hay un 15,3% que les tocaba por el cálculo previsional a partir del 1 de septiembre, le va a tocar a partir del 1 de septiembre, no todavía, y el gobierno le agregó un bono de 7.000 pesos. ¿Qué hizo el gobierno? Sergio Massa, el propio ministro de Economía, dijo, por primera vez, o este año, no por primera vez, pero este año, la jubilación mínima le gana a la inflación. Es mentira. La jubilación mínima no le gana a la inflación. La jubilación mínima va a quedar en 43.500 pesos con un bono de 7.000 pesos. El bono es un accesorio, no es parte de la jubilación. Lo van a cobrar, pero no es parte de la jubilación. ¿Por qué? Porque el próximo cálculo previsional se va a tomar sobre esto a 43.000 pesos, no sobre los 50.000 pesos, o sea, los 43 más el bono. El aguinaldo de los jubilados se va a tomar sobre estos 43.000 pesos, no sobre los 50.000 pesos, que es el 43 más el bono. Es un bono que le viene bien a los jubilados, es poco dinero, son 200 pesos por día. Para la realidad y la economía y los gastos que tienen los jubilados hoy, es poquísimo. Los jubilados siguen estando debajo de la línea de indigencia. Ayer decían que habían salido, pero ayer era un día donde no se medía la inflación de julio, sino que se medía hasta el 30 de junio. Con este 7,4, el aumento de los jubilados de ayer, que fue anunciado como una buena noticia, quedó absolutamente desvirtuado, porque prácticamente la inflación de julio se comió el aumento. La inflación de julio se comió la última inflación, y cuando le sumemos los 6 puntos de agosto, que seguramente va a estar ahí, solamente entre julio y agosto se comen el 15% del cálculo previsional. Y si le agregamos desde el último aumento de la jubilación la inflación atrasada, se come el bono también, el bono de los 7.000 pesos. Es decir, es mentira lo que dice el gobierno que la jubilación mínima le ganó en la inflación. No le ganó, sigue por debajo. Es mentira que los jubilados salieron debajo de la línea de indigencia. Es mentira, siguen estando debajo de la línea de indigencia. De hecho, hasta hace 2 años, 3 años atrás, los jubilados cobraban un 2/3 cobraban mal, pero su salario mínimo significaba 2/3 de la canasta básica. Hoy cobran 1/3 de la canasta básica, por lo tanto están debajo de la línea de indigencia. Y con esta inflación siguen perdiendo. ¿Pierden los trabajadores? ¿Pierden los convenios colectivos? ¿Pierden las paritarias? Claro que pierden, porque esta inflación de 7,4, en la medida que se va proyectando, hace que las paritarias, las mejores paritarias que se firmaron en marzo, que andaban cerca del 60%, queden viejas. Habrá que sentarse a discutir nuevos convenios paritarios y habrá que revisar todos los acuerdos que estuvieron este año. Pero preguntate en tu casa, ¿cuántos gremios consiguieron, como UPCN, como los bancarios, como los mayanos, paritarias anualizadas a un 60%? Seguramente te vas a dar cuenta que muchos gremios estuvieron muy por debajo de eso. Aún las mejores paritarias con esta inflación pierden. Imagínate el resto. Quédate hasta las 10 de la noche, hasta las 22, aquí en el canal de la ciudad. Esto es Hoy Nos Toca. El índice que vamos a conocer hoy tiene un marco, que es unas semanas de mucha incertidumbre, con una corrida del dólar muy fuerte y con muchos movimientos especuladores que trataban de generar crisis de incertidumbre. Con este aumento trimestral hace 9 meses que arrancamos el año y podemos decir que han aumentado las jubilaciones mínimas por arriba de la inflación en casi 8 puntos, en 7,9. Pudimos hacer frente a lo que fue un intento de corrida y una especulación buscando una devaluación, un intento de corrida cambiaria. Muy preocupado, Estamos con una inflación récord en los últimos 30 años, más del 40% de pobreza, y el gobierno no tiene un plan. No hay un plan que nos diga cómo vamos a crecer. Pero este tipo no ve lo que pasa con los precios, sí que los veo. Sí que los veo. Y sí que me preocupa. Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Tenía razón, dice el presidente. La economía se iba a empezar a recuperar, le íbamos a ganar a la inflación. Yo realmente no sé si este video
es viejo o el presidente vive en otro país, porque realmente la recuperación económica no se ve y mucho menos le estamos ganando en la inflación. Estamos perdiendo una... ¿Se acuerda cuando el presidente dijo el jueves empieza la guerra contra la inflación? Parece que sacamos la bandera blanca antes de comenzar a pelear, porque de estos números de hoy, el 7,4, abren muchos interrogantes sobre el futuro de la economía. De esto vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Roberto Kachanowski, licenciado en Economía, consultor económico, profesor y escritor. Roberto, buenas noches, ¿cómo te va? Daniel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gusto tenerte en el programa, Roberto. Bueno, ¿qué te dice este 7,4% de julio? Me dice que cuando tomás el promedio de los 7 primeros meses del año de inflación, lo que tenemos acumulado, tomás el promedio mensual y decís, bueno, seguimos viajando a esta velocidad o volando a esta velocidad, te va a dar una inflación del 92% aproximadamente en un año, sin haber ajustado todavía las tarifas de los servicios públicos ni el tipo de cambio oficial. Así que estamos a un paso de los 3 dígitos anuales de inflación, directamente. Esto por un lado. Por otro lado, el presidente cada vez que habla trata de buscar una excusa para todos los problemas y buscar algún culpable. Ahora la inflación es culpa de los que remarcan o de los que ganan mucho o de la guerra. Permitime que te dé 2, 3 datos, 4 datos rápidos. En el mes de julio la inflación en Argentina fue 7,4, ¿correcto? Sí, correcto. Chile 1,4, Uruguay 0,77, Paraguay 0,7, Brasil menos 0,6. Pareciera ser que todos los tipos que remarcan precios están en la Argentina, todos los que quieren ganar mucho están en la Argentina. Ninguno está fuera del país. La guerra tampoco le llegó a los otros países. Se le caen todos los argumentos con estos datos, nada más. Roberto, la inflación que había empezado a preocupar en Estados Unidos tuvo en julio un 0% de inflación y en Brasil tuvo deflación, bajó un 0,64, digamos, por debajo de la inflación, deflación estamos hablando. Y en ambos países tomó la misma decisión, que es bajar el precio de los combustibles, quitarle impuestos, en realidad quitarle impuestos a los combustibles. Sí. Esa es la fórmula. Por lo cual bajaron los costos de producción, de transporte y bajaron los productos de góndola. Por eso tuvieron cero inflación o deflación. Nosotros acá tenemos una receta contraria. Seguimos o intentamos permanentemente incrementar impuestos. Ahora se ha autorizado a las provincias a través de revisar el pacto fiscal firmado hace unos años para poder cobrar impuestos provinciales. Sí, a ver... Estados Unidos tuvo una inflación que llegó al 9%, todavía no salieron del problema. Eso tiene que ver con la emisión monetaria que hizo en el 2000 y en el 2021 por la pandemia, y después en el 2021 siguieron emitiendo, pero la diferencia de Estados Unidos es que, si bien ellos emitieron mucho, Estados Unidos puede darse el lujo de cobrar el impuesto inflacionario en el mundo entero. Porque dólares hay en todas partes del mundo, acá sobre todo, ¿no? En cambio, nosotros le cobramos el impuesto inflacionario al peso y se paga solamente acá. Ellos lo que hicieron fue 2 cosas. Uno, empezar a retirar dólares del mercado para bajar la tasa de inflación, o sea, suben la tasa de interés. Y 2, bajar impuestos a los combustibles. En Brasil, creo que básicamente la fórmula fue algo parecido a lo que hizo Estados Unidos. Ahora, acá también te anunciaron una suba de la tasa de interés. 10%. Se anunció un 10% ahora, ¿no? El Banco Central 69, para... Casi 70%. 70% te da. 69, que en realidad, como esta se compuesta, después terminás en el 90 y pico %. El objetivo es totalmente distinto al de Estados Unidos, porque ¿cómo opera la Reserva Federal, que sería el equivalente al Banco Central de Argentina? Usa bonos del Tesoro, entonces vende bonos del Tesoro, le dan dólares y quita los dólares de circulación, ¿correcto? Acá lo que te están diciendo es, te pongo la zanahoria de la tasa de interés para ver si me traes algunos dólares, porque el Banco Central no tiene dólares, y apostá a que la tasa, el tipo de cambio se va a quedar quieto y por lo tanto la tasa de interés que te voy a pagar va a ser monumental cuando la midas en dólares. O sea, una timba financiera que están ofreciendo. Bueno, esto es lo que decía Sergio Massa en el año 2019, después de las PASO del 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri también subió las tasas, acusaba al gobierno de Mauricio Macri de hacer subir las tasas para favorecer la timba financiera. Y una de las primeras medidas que toma él como ministro de Economía es subir las tasas, prácticamente mucho más de lo que las subieron en el 2019. Hoy Guido Sanleri, que fue presidente del Banco Central en ese momento, le contestaba y le recordaba esto a Sergio Massa en Twitter. A ver,
hay dos problemas que tiene Massa en este momento. El primero tiene que ver con el stock de deuda. La deuda que había en noviembre del 2019 en LELIX, que ahora son LELIX también y pasen netos, era 1 billón, 1 millón de millones, ¿no es cierto? Y la tasa de interés era un poco más baja que ahora. Hoy tenés 7 billones de pesos, 7, y una tasa de interés del 70% aproximadamente. Con lo cual, el discurso del presidente diciendo que con lo que se iba a ahorrar en LELIX iba a terminar con la timba financiera y le iba a dar a los jubilados los remedios gratis, terminó en un cuento chino, porque te podés imaginar que con este nivel de tasa de interés vas a estar aumentando el déficit, la pérdida del Banco Central al mismo nivel, ya está en el mismo nivel que el déficit fiscal. O sea, es como agarrar el déficit fiscal y multiplicarlo por 2. Se van al diablo. Es impresionante lo que están haciendo. Roberto, están repitiendo algo que se hizo 1000 veces en Argentina. Sí, discúlpame. No. Hoy hablaba en la radio con un economista que vos conocés, Eduardo Levi Yeyati, y le preguntaba, porque ¿te acuerdas que Cristina hace poco mostró los países del G20 que tenían déficit fiscal y no tenían inflación, como diciendo el déficit fiscal no es causal de la inflación? Él me decía, la inflación es multicausal. Hay que ver varios aspectos y determinado el momento y de acuerdo a la situación económica. Hay situaciones económicas que son distintas a otras. En este cuadro de situación que tiene la Argentina, y teniendo en cuenta que la inflación es multicausal, ¿cuáles son las causas que mayor afectan o que mayor aportan a este 7,4 que es una inflación récord? No, yo creo que la inflación no es multicausal, es una causa, que es la emisión de moneda, que es una cantidad de moneda que la gente no quiere, rechaza y se va al peso, se va a comprar bienes o dólares o lo que sea. En realidad, esa cuando mostró ese gráfico lo leyó mal, lo leyó al revés de lo que le habían dado, lo leyó al revés, es típico de lo que zanatean, pero bueno, dejemos eso de lado. El problema que vos tenés es que el Banco Central vino emitiendo para financiar el Tesoro. El Tesoro aumentó el déficit fiscal en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado un 240%. Gastó más de lo que le ingresó y aumentó el gasto público un 75%, o sea, bien por arriba de la tasa de inflación, no recaudó lo suficiente y se vino financiando con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria le está generando el problema inflacionario que hoy estamos viendo, que acumula lo del 2020, lo del 2021 y el plan platita, ¿te acordás antes de las elecciones? Sí, yo recién lo nombraba. Digo, cuando fue el plan platita, algunos economistas como vos decían, esto lo vamos a pagar dentro de unos meses. Bueno, efectivamente lo vamos a pagar con inflación en estos meses, ¿no? En algún momento se te va ese dinero, la gente no lo quiere. Vos pensás que en el 2020 el principal ingreso del Tesoro no fue ni el IVA, ni ganancias, ni aportes personales, no, ninguno de esos impuestos. Fue la emisión monetaria en el 2020. En el 2021 la emisión monetaria también fue el principal ingreso del Tesoro. Y en junio de este año, el último dato disponible, todavía no tenemos los datos de julio, el principal ingreso del Tesoro volvió a ser la emisión monetaria. O sea que te están tirando un montón de pesos al mercado que la gente no quiere. La gente no guarda pesos, se los saca de encima lo más rápido posible. Eso se llama caída en la demanda de moneda. No quiero tener pesos. Compro la lata de atún esta semana en vez de comprarla la semana que viene porque con los pesos que tengo la semana que viene no me van a alcanzar. Entonces, eso es gente que sale corriendo del peso, se refugia en el dólar, se refugia en bienes, en lo que sea, para tratar de cubrirse del proceso inflacionario. Y bueno, lo que vos tenés hoy es un gobierno que no tiene ninguna chance de frenar esto. Todavía no hablamos del ajuste de las tarifas de los servicios públicos que es el tipo de cambio. Así que te puedes imaginar dónde vas a ir a buscar la inflación en poco tiempo más. Bueno, algunos economistas dicen que ya la inflación en agosto va a tener un piso de 6 puntos. Por arrastre y por arrastre estadístico. Claro, el arrastre estadístico te lo va a llevar a un piso de 6 puntos en agosto. Y esto significa que nada más que con la inflación de julio y agosto se come el aumento de los jubilados. Yo digo porque el gobierno ayer salió a celebrar que la jubilación mínima le ganaba la inflación en lo cual del año, lo cual es mentira. Sí, a ver, primero, ahí tenés un problema dentro del sistema jubilatorio, que es que todos los que aportaron al sistema terminan financiando a los que ingresaron. ¿Cuánto metieron? 3,5 millones, si mal no recuerdo. En su momento fueron 3.300.000 y después hubo un par de moratorias más. Sí. Por eso, 3 millones, son más de los que se habían, más gente jubilada entraron de los que habían aportado al sistema, con lo cual hicieron un sistema bien populista donde todos ganan poco. O sea, hicieron pagar a los pobres jubilados que habían aportado a los que no habían aportado. Achataron la pirámide.
claro, salvo a ella que cobra 2 jubilaciones y pensiones, que son 4 millones de pesos, creo, ¿no es cierto? El resto es el lumpen. Ahora, además, como no te da la caja para financiar más aumento, le estás licuando el gasto a las jubilaciones. Cuando vos mirás cómo aumentó el gasto público por rubros en el sector público durante el primer semestre, te vas a encontrar con que las jubilaciones fueron los que menos aumentaron prácticamente. Es uno de los últimos. El que más creció fue los gastos en subsidios de energía, planes sociales aumentaron muchísimo. Cuando tenés una serie de rubros, gasto público, por ejemplo, el empleo público, hasta el mes de junio, que son los datos que disponemos, sí, los empleados públicos tuvieron un aumento de sueldo mayor que el sector privado, 71% contra 60 y pico por ciento, 62 o 63% del sector privado. Y el sector informal de la economía le aumentó los salarios 52%. O sea, licuaron a las jubilaciones, licuaron a los que están en el sector informal de la economía. El sector privado de relación de dependencia empató un poquito el partido y los que salieron ganando fueron los empleados públicos, ¿no? Y no tengo nada contra ellos, aclaro, ¿eh? Sí. No es una crítica, pero tenemos mucho también empleo público que es el disfrazo de inflación. Según unos informes económicos, el consumo en julio también cayó 6,2%. O sea, la gente está consumiendo menos. ¿En qué mes? ¿En julio? Sí. Sí, viste que la información que tenemos en Argentina viene con mucho delay muchas veces, ¿no? Porque ya casi hoy estamos hablando de julio y es la prehistoria. Estamos hablando del consumo minorista, ¿no? El de supermercado. Ese consumo cayó 6,2. Mira, los datos que yo vi ajustados en su momento por inflación, el ticket promedio de los supermercados te da una caída fenomenal. O sea, la gente va y compra lo básico que puede, ya directamente, ¿no? O sea, tomé el ticket promedio de cuánto puede gastar una persona en promedio en el supermercado, que esos son datos que da el INDEC, lo ajusté por inflación y te da una caída bastante grande. Obviamente que este es un gobierno que les va a resultar muy difícil poder llegar sin más complicaciones al 2023. Pero ellos insisten con una vieja fórmula. Hoy el ministro de Economía volvió a insistir con la reunión, bueno, el presidente lo dijo ayer también, juntar a empresarios y a la CGT para tener un acuerdo de precios y salarios para bajar la inflación. Digo, yo creo que el primer acuerdo de precios y salarios, creo que lo contaste vos en alguna de las tantas entrevistas que te hice, creo que fue en el 52, con el gobierno de Perón. Se hizo un acuerdo de precios y salarios. A partir de ese momento, gobiernos peronistas, gobiernos militares, gobiernos radicales, siempre hubo acuerdo de precios y salarios y nunca funcionó. O te funcionó 15 días, 20 días. Nunca tuvo una extensión. No es algo que uno podría decir, esta es una política de Estado para llevar de aquí en más. No, mira, Daniel, es más, te voy a dar el ejemplo que no sé si vos te acuerdas, pero yo me acuerdo muy bien porque lo viví, el Rodrigazo del año 75. Sí. José Belgelbar, en el año 73, asume como ministro de Economía de Cámpora, y lo primero, ¿te acordás que era Cámpora de gobierno, pero en el poder, ¿no es cierto? O sea, era un títere, más o menos algo parecido ahora. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hizo un acuerdo de precios y salarios, atrasó las tarifas de los servicios públicos, atrasó el tipo de cambio, aumentó el gasto público, y eso derivó, después de la muerte de Perón, cuando asume Isabel Perón, en lo que fue el Rodrigazo de 1975, que todos se acuerdan mal de Celestino Rodrigo, pero el que había armado el lío había sido José Belgelbar. Ese que Batakis dijo que era su referente económico, sí, claro, breve por el Ministerio de Economía. Entonces, te digo que esos acuerdos de precios y salarios se hicieron 3 millones de veces en Argentina y no funcionan por la sencilla razón de que si no pones orden fiscal, no hay manera de frenar el proceso inflacionario porque te obliga a emitir moneda y eso te lleva al proceso inflacionario. Pero además, agregale que en la Argentina la gente ya no cree en el peso. El peso se murió como moneda. No existe. No es moneda. No, pero sí, no, yo te entiendo. La gente no cree en el peso. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Dolarizar? ¿La salida es cambiar este peso, crear una moneda nueva, quitarle ceros a este peso y crear una moneda nueva, llamarla Patacón, llamarla, no sé, Austral, digo, y tener una nueva moneda, dolarizar la economía, tener una economía bimonetaria oficial? Digo, debe haber algún tipo de salida a esto, digo, en economía. Sí, pero no es con una medida, ¿eh? No es con una. Tenés que tomar una serie de medidas. Es uno que es reforma monetaria. Yo me inclino más por quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a otras monedas para que vos y yo hagamos las transacciones en la moneda. O sea, que entre privados se pueda hacer negocios en la moneda que elijan. Claro, vos en Uruguay podés hacer negocios, vas al banco y depositas dólares si querés, o sea, hacer la operación que querés.
No sé, te digo un ejemplo, Perú. Entonces, vos elegís la moneda. ¿Y qué va a pasar con el peso? No hace falta dinamitar el Banco Central. Desaparece solo si no produce una buena moneda. Así de fácil. Lo metés en competencia y listo. Pero tenés que desregular la economía, cambiar la legislación laboral, reformar el Estado en el tamaño y la calidad del gasto público. Tenés que hacer una reforma impositiva. Tenés que integrar la economía argentina al mundo y tenés que hacer que todos los planes sociales dejen de ser ese negocio de la pobreza que hoy es en día, que tenés hoy en día, y transformarlos en trabajo. Eso se puede hacer y rápidamente. Porque en rigor, yo ahí te digo, el tema de los planes sociales ya se transformó, no son movimientos sociales, eso es un negocio fenomenal que están manejando unos pocos vivos en Argentina. Entonces, si vos adoptás todas estas medidas como mínimo, digo como mínimo, no es el óptimo que a mí me gustaría, es el mínimo, vos podés, con respaldo político, con un gobierno que tenga respaldo de la población, podés arrancar la economía argentina. Pero este gobierno no tiene esa chance, porque es un triunvirato con 3 personas que tienen una imagen negativa del 70% de piso. ¿Quién le va a dar respaldo político a Massa? Si Massa ya de por sí tiene un 70% de imagen negativa. La Cámpora, Máximo, Cristina, que tiene un 70% de imagen negativa, Alberto Fernández. ¿Quién le da confianza? ¿Quién le da el respaldo político? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, sí. Pero digo, esta no hoja de podés hablar desde el Ministerio de Economía sin hacer respaldo político. Bueno, esta hoja de ruta que vos planteaste como una hoja de ruta mínima, vos decís que hay que ir mucho más allá, pero hay que empezar por ahí, que vos planteás, está lejos de la agenda del gobierno nacional, de este gobierno, al frente de todos. Te pregunto si esa hoja de ruta que vos planteaste, mínima, está comprendida o está dentro de los proyectos que puede tener la oposición, Juntos por el Cambio, que podría ser una alternativa de gobierno. Mira, yo se los he propuesto en algún momento a uno de ellos, le dije, miren, lo mínimo, lo que pensamos con un grupo de economistas es no el máximo que yo quisiera, ¿sí? O sea, el país ideal, sino qué es el mínimo indispensable para dar vuelta a esta decadencia, ¿no es cierto? Y lo que sale son básicamente 7 medidas, por supuesto que se pueden agregar muchas más, pero lo que pensamos es qué es lo mínimo indispensable que tiene que aceptar un gobierno para que el puente no se te caiga, porque si vos me decís, sacarle una columna a este puente, se te cae el puente. Entonces, no es negociable ninguna de las 7 porque si no, no funciona el sistema. Es todo comunicado, está todo comunicado dentro de un sistema económico, ¿no es cierto? Yo creo, yo se los he planteado, no sé si lo van a tomar o no, eso es una historia distinta, pero insisto con estas 7 medidas que son las básicas que hay que adoptar. Después podrás tener algún tipo de debate sobre qué medida adicional, sobre la regulación de la economía. La velocidad de las medidas no es la misma, una reforma monetaria que la baja del gasto público, uno es más lento que el otro. O la desregulación de la economía puede ser más rápida que la reforma impositiva, pero lo importante es que vos generes un shock de confianza. Vos te acordás del Plan Austral, seguramente, Sí, claro. cuando lo anunció Alfonsín, allá a mediados de 1985. Y funcionó un año más o menos. Tenía un plan heterodoxo, sí, pero generó gran confianza en ese momento. ¿Sí? Pero, o sea, tenés que saber presentar un plan. Pero había un respaldo político que era el mejor momento. Venía el juicio a la Junta, había algunas medidas de Alfonsín, el acuerdo de paz con Chile, era el mejor momento de Alfonsín en cuanto a imagen positiva. O sea, era un gobierno que tenía respaldo, no es la situación de tenía respaldo y además acordate que desde la Casa de Gobierno, desde el balcón, habló de economía de guerra. Sí. Y es más, dijo, se va a privatizar todo lo que se haya que privatizar. Después no se avanzó, no sé si no se pudo, no se quiso, ¿te acordás cómo era la historia? Se buscaron privatizaciones mixtas, yo recuerdo que se buscaron privatizaciones mixtas, Rodolfo Terraño estaba detrás, se creó un directorio de empresas públicas, se buscaron privatizaciones mixtas, el peronismo votó en contra y después el peronismo ganó la elección y privatizó todo de la peor manera. En realidad lo que quería hacer Terraño era buscar socios, él buscaba socios para las empresas estatales, para teléfonos, para las aerolíneas argentinas, buscó a SAS. En fin, era un esquema para debatirlo, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero recuerdo que el peronismo se oponía a las privatizaciones y cuando llega Menem, termina privatizando el peronismo. Sí. Y curiosamente, los Kirchner apoyaron la privatización de YPF, se guardaron $1.000 millones y después fueron por la estatización. O sea, le da lo mismo. Estatizo, privatizo, no es un problema de ideología, es un problema de conveniencia de bolsillo, aparentemente. Roberto, gracias por este contacto con Hoy Nos Toca. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Roberto Kachanowski, economista. Vamos a hablar un poquito sobre esta jornada negra para la economía porque tuvimos la inflación más alta de los últimos 20 años
y el acumulado nos muestra que estamos ahí, de los 3 dígitos de inflación anualizados. Vamos a un corte, cuando volvamos vamos a hablar de la interna de Juntos por el Cambio, de la incautación del avión iraní que está pidiendo Estados Unidos y que la justicia argentina acaba de dar el ok. Ya volvemos. Bueno, Elisa Carrió habló esta semana, dio algunas entrevistas y criticó duramente a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, a Emilio Monzó, a Rogelio Frigerio, también rozó de alguna manera a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. El problema es la relación, a Cristian Ritondo también, la relación con Sergio Massa, habló de negocios oscuros o negocios con un sector del peronismo. Patricia Bullrich le contestó, dijo, basta Carrió, cuidemos a la gente, la unidad. Y empezó, digamos, una coalición opositora que estaba medianamente tranquila. Elisa Carrió encendió una mecha y desató todo un debate. ¿Por qué Carrió habló de esto? ¿Por qué en este momento? Lo hablamos con el siguiente invitado. Se trata de Facundo del Gaizo, legislador porteño por Vamos Juntos, dirigente de la coalición cívica, fue auditor general de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2013 y el 2019 y es una de las personas más cercanas a la doctora Elisa Carrió. Facundo, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué eligió este momento Carrió para decir esto y por qué habló de estas cosas? No es que hay un momento puntual, ella lo plantea, que todas las cosas que ella dice, los dice primero en privado y después, cuando ve que no la escuchan, lo plantea de cara a la sociedad porque cree que también la sociedad necesita saber cuestiones, sobre todo porque los argentinos tienen un momento muy dramático y Juntos por el Cambio, si quiere ser una alternativa que saque a nuestro país de décadas de frustración, sí, tiene que dar discusiones mucho más profundas de cara a lo que viene. Me parece que es un tema de estilo, sería traicionar a lo que es ella. Lilita siempre fue así, hace 25 años que está en política, de la misma manera que enfrentó al menemismo en soledad, lo hizo con el kirchnerismo, y cuando tuvo que decir cosas cuando fue el gobierno de Alianza o el gobierno de Macri, lo dijo contundentemente como es su forma. Pero digo, muchos periodistas, me incluyo, caemos en el error quizás de analizar los efectos de la creación de Carrió. Decir, se armó lío en Juntos por el Cambio, peligra la unidad. Pero vayamos a lo que Carrió. ¿Qué es lo que denuncia Carrió puntualmente? Porque digo, hay una denuncia que ella hace o le apunta o critica a algunos dirigentes Juntos por el Cambio. Para eso es lo importante. Sí, igual las cosas de las críticas a algunos dirigentes lo planteó en el momento oportuno, en el 2019. Las críticas que da Frigerio. A Frigerio eran de antes. Sí. Lo dijo en el 2019 en plena campaña, cuando ella recorría el país haciendo campaña, cuando el gobierno de Macri había perdido las elecciones, en las PASO ella salió a decir esto hay que seguir luchándola y salió a recorrer el país y cuando recorre el país tiene ese reclamo de los gobernadores. Y es algo que lo planteó en la mesa de Juntos por el Cambio y lo planteó en el 2019. Y hasta Macri en el libro también pone cosas bastante parecidas y concretas sobre ese tema. O sea, no me parece que sea la causa puntual. Me parece que lo que ella está diciendo es... Pero esta vez le contestaron, y a lo mejor ahí está la polémica. Patricia Bullrich le contestó, y eso generó cierta polémica. Me parece que fue esa contestación fue por ahí desmedida, y también está cruzada de ciertas cuestiones internas de Juntos por el Cambio, que obviamente a la sociedad no le tiene que importar, porque en este momento no hay que discutir candidaturas, pero me parece que se da también en ese momento. Lilita es la única que puede dar estas discusiones, porque ella no está jugando en ninguna interna. Ella, la verdad que no tiene aspiraciones de cargo, hace 20 años que lo que hace es tratar de generar una instancia de una alternativa republicana y nosotros vamos a seguir por ese camino. Me parece que más allá del carácter de Lilita, que toda la sociedad conoce, porque si no, no sería Carrió. No, eso la conocemos a Carrió y además hay que decir que, por ejemplo, cuando Cambiemos gobernaba el país, Carrió pidió juicio político de Germán Garabano, que era el ministro de Justicia que había elegido el propio Mauricio Macri. Pero había mucha cruje Juntos por el Cambio, Lilita criticó a Macri, Lilita se rompe Juntos por el Cambio. No. O sea, la unidad está garantizada.
Y los planteos de Lilita son, la verdad que hacen bien dar estas discusiones en estos momentos. Después están las cuestiones siempre, cuando son años no electorales... ¿Pero existe convivencia, por ejemplo, con Sergio Massa, de algunos de los dirigentes apuntados por Carrió? Digo, ¿existe algún tipo de convivencia política? A ver, hay dirigentes que lo conocen, son amigos, que hacen más de 20 años que son amigos. Y eso abiertamente lo ha dicho, lo dice por Ritondo, lo dijo por Horacio Rey de Larreta, pero más allá de una cuestión de amistad. Pero a Larreta lo apartó. Dijo Larreta, sí, se conocen de la época del PAMI o del ANSE, no se dijo, pero no tiene negocio Larreta. No es un tema. Ella lo que está planteando es, a ver, miren, llegó Massa y llegó Manzano, Brito. Llegó Vila Manzano, Brito. Entonces, llegaron los negocios en Mendoza, llegaron la relación con los negocios de litio. Eso está diciendo Lilita. Ojo. Me parece que esa cuestión preventiva que siempre hace Lilita, donde siempre le dicen, está loca, se fue, afecta a la unidad, porque también los años que no son electorales, que es donde ella da estas discusiones, porque si vos ves el análisis de las diferentes fuerzas, siempre se dan en los años no electorales, ella da las discusiones profundas para la mayor sociedad, para la mayor de los dirigentes a destiempo, porque ahora seguir el historial de Lilita en los años no electorales da las discusiones profundas justamente para que en los años electorales estén las alternativas y discusiones saldadas. Ella está dando una discusión profunda. Después, los dirigentes, seguir el análisis que pasa siempre. Año no electoral, Lilita rompe Juntos por el Cambio, afecta a la unidad, está loca. Esos años no electorales. Año electoral, Lilita es la reserva moral de este país, Lilita es una gran luchadora, tenía razón Lilita. Basta. O sea... ¿Cómo está, Facundo, la relación de Lilita con el expresidente Mauricio Macri? No, ella habla, además, por lo que contó ella en los medios, habló la noche anterior. Ella le contó a Mauricio Macri que iba a hablar de esto públicamente. Claro. Y ella habla con Mauricio, habla con Horacio, habla con María Eugenia. Hace poco estuvo en Jujuy con Gerardo Morales incluso. Sí, tiene una relación también de 25 años y de mucha confianza. Ahora, pues por ahí hay que analizar también medio desmedida la respuesta de algunos dirigentes importantes, pero mismo Patricia, por el basta Carrió, ¿para qué? ¿Para qué? Si no, a Carrió nadie dice basta. Ahí es una voz. Lo que se dice, por ejemplo, del otro lado, es que, por ejemplo, Javier Milei, un dirigente libertario, político libertario, que fue el disruptivo, que apareció como una nueva figura política nacional, es muy duro con algunos dirigentes junto con el cambio, que incluso a Carrió, que le dijo tiene el quilbir, nunca trabajó, viste que Milei no usa metáforas muy agresivas para dirigirse a sus adversarios políticos. Y Patricia Bullrich nos lo defiende, no se enoja, y después se abraza con Milei y dice que hay que conversar y qué sé yo. Y Carrió hace una crítica a algunos integrantes Juntos por el Cambio y la salen a matado, le dicen basta Carrió. Y eso también enoja mucho a ustedes en la coalición cívica. Pero por supuesto, porque esas son las discusiones profundas que decimos que hay que dar. Porque más allá, si Milei es una canita voladora que en este momento mide, no mide, y que hay algunos que se posicionan y tratan de ver cómo hacen su negocio electoral, la discusión profunda es, Milei, cuando dice el tráfico de órganos, a mí no me parece mal, o incluso decir el tráfico de niños, cosas que obviamente espantan, ahí como que de eso no hay que hablar. O que no haya educación pública, o que vamos a dolarizar a Argentina, todas esas cosas livianas que dice Milei, ahí Patricia Bullrich no dice nada, y cuando dice Lilita algo así, es un desastre, Lilita afecta a la unidad de Juntos por el Cambio. No afecta a la unidad de Juntos por el Cambio, para mí son discusiones profundas, cuando el análisis, por ahí, cuando ella dice el panrepublicanismo, Lilita dice, tenemos que discutir qué queremos con Juntos por el Cambio, si vamos a un panrepublicanismo, o ella plantea un panpejotismo, un panpopulismo, hacia dónde se abre Juntos por el Cambio, que hay que abrirse, pero son discusiones que solamente la puede dar ella, porque el resto está en una interna, mientras la sociedad está con 7,7 de inflación. Entonces, obviamente la sociedad se harta y no quiere ver este espectáculo, pero en el fondo son estas cuestiones que ella da justamente para que se depuren las cuestiones. Cuando sucedió UNEN, que hizo la carterita y... Cuando Pino Solana le puso bolilla negra un acuerdo con el PRO, se agarró la cartera y se fue a comer pizza. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Yo estaba ahí sentado y me levanté y me fui con ella. Pero esa lo hacía estratégicamente. La sociedad
no entendía nada. Obviamente la clase dirigente político menos, y la criticaron, la mataron, está loca, rompe todo, siempre destrucción, y generó Juntos, Cambiemos. Me parece que hay que analizar más que el efecto. ¿Vos crees que hay gente dentro de Juntos por el Cambio, hay dirigentes que quieren que Lilita se vaya? Sí, de no la tengo coalición? dudas. ¿Vos Hay crees que sectores. sí? Sí, no tengo dudas. Porque, a ver, ¿Son los apuntados por Carrió? algunos sí, pero me parece que hay un tema, que es, Lilita es una voz, hoy es una voz que tiene 25, 30 años, y que ella te dice, yo lo único que puedo hacer es hablar, no me pueden, si quieren echarme, que me echen, si quieren echar junto a mí, que me echen, pero yo voy a seguir hablando. Entonces, hay muchos que dirán, che, hay que se vaya porque tenemos que gobernar, y tener a ella adentro es un costo. Yo creo que hay sectores puntuales, dirigentes puntuales que sí quieren aprovechar y que en este momento van a estar mucho más enardecidos y mucho más virulentos, diciendo es una destructora, quiere romper todo, afecta a la unidad en este momento. Ella, la verdad que todo lo que hace es por el bien de la República, y nosotros estamos convencidos de eso, y hace 20 años que estamos con ella y estamos acostumbrados porque ella da las discusiones que nadie da. No hay ningún dirigente que dé esas discusiones, porque la mayoría están en la interna, midiendo si le afecta o no le afecta. Ella puede tener 25% de intención de voto, 1,8, 30. Vamos allá. Carrió, recién te pregunté por la relación de Lilita Carrió con Macri, vos me decís que hablan frecuentemente. Estuvieron sin hablar un tiempo, habían estado distanciados. De hecho, tengo entendido, vos me podrás confirmar, Carrió en algún momento hasta intermedió entre Macri y algunos sectores del radicalismo y todo para que, con Gerardo Morales, Carrió hizo un puente entre Morales y Macri para que hablara, para que no se cortara el diálogo, para que la unidad de Juntos por el Cambio se mantenga firme. Escúchame, el planteo de ella de ser alguien que puede articular con todos los sectores de Juntos por el Cambio, y justamente porque no está en la interna, es clave. La verdad que ella siempre tiene un rol de unidad. Después tiene su estilo. Y hay momentos que obviamente su estilo es estilo Carrió, como te vuelvo a decir. Claro. Si no, no sería Carrió. Pero siempre habla... Va y Lilita, como la marca de ropa. ¿No? Pero, a ver, por eso hace 25 años, y te vuelvo a repetir, es la única que lo hace, y lo hace siempre en un modo de que salga lo mejor. Los argentinos necesitamos tener realmente una posibilidad, una alternativa que nos saque de toda esta frustración. ¿Cómo está la relación de Lilita con Horacio Rodríguez Larreta? Bien, también. Hablan y tienen buena relación. Y también, ¿Lilita ya tomó posición en cuanto a las candidaturas del 2023 o todavía no? ¿Eligió a alguien? Porque en un momento se hablaba, Lilita está muy cerca de Larreta y va a apoyar a Larreta. No, hoy la coalición cívica tomó una decisión que a fin de año va a decidir cómo es la oferta electoral, porque creemos que realmente no es momento. No es momento. Cuando ella dijo, en agosto vienen los problemas, se adelantaron, sí. Pero acá no, estamos por ahí en una etapa de 2, 3 semanas a ver qué pasa, pero tenemos el 7% de inflación, tenemos un montón de cuestiones que se van a ir desencadenando que en el correr de las semanas, que hacen que la situación no esté para hablar de candidaturas, claro, y de discutir realmente qué podemos aportar para que la cosa cambie. Nos queda un poquito de tiempo, Facundo, pero te quiero preguntar, ya saliendo de la interna Juntos por el Cambio, hay un actor político que se ha instalado, acampe en Plaza de Mayo, movimientos piqueteros, que incluso tienen problemas, el movimiento Evita está enfrentado con otros movimientos sociales, no tan identificados con el kirchnerismo. Y en el medio de todo este lío, Horacio Rodríguez Larreta dice, bueno, aquellos planes sociales que paga la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que se llama Ciudadanía Porteña. Ciudadanía Porteña. Que no envíen sus hijos a la escuela, se lo retiramos. Y algunos dijeron, no, es una barbaridad, le pegaron desde el kirchnerismo, lo salieron a matar al jefe de gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes de la coalición cívica? A ver, el plan de Ciudadanía Porteña tiene en este momento 23.000 más o menos beneficiarios. Sí. Tiene una corresponsabilidad del Estado sobre que esa asignación esté afectada a que los chicos vayan a la escuela. Es una condicionalidad que tiene el beneficiario. O sea, sí. Cuando vos ves, porque yo veía los titulares, se le sacan los planes, cuando vos ves cómo es el procedimiento, con 85, cuando se supera el 85% de faltas, cuando el alumno no pierde su categoría, alumno regular, digamos. Eso, pero tiene que tener, cuando supera una gran cantidad de faltas, se le consulta qué pasa y se espera 3 meses.
nuevamente. Ahí es donde se sigue viendo, che, ¿qué pasa? Y a los 6 meses se corta el plan. No es lo mismo, no es que viene alguien y vamos a cortarle el plan ¿Todo mal comunicado? No sé si tengo que haber comunicado, porque me parece que hoy en este momento hay cosas que es muy difícil explicarle a la sociedad, y sobre todo a los sectores medios. Me parece que te da muy claro que en lo que sería la pirámide, abajo hay Estado, arriba hay dólares, y en el sector medio y medio bajo no hay nada. Entonces, Paga impuestos. este sector es el sector que dice, ¿y yo dónde estoy? ¿A mí quién? Claro. Por eso este sector es muy difícil explicarle algo. Pero igual me parece que fue también sobredimensionado, es decir, se lo saca o se lo está estigmatizando cuando te voy a repetir, 85% de falta, 3 meses. Sí. O sea, no es que yo como Estado tengo que ver qué pasa con esos chicos, por qué no van a la escuela. Bueno, ahora el Gobierno Nacional está por quitar algunos planes por regresar a trabajo, potenciarte de trabajo, porque no cumplen con no cumple con esas horas de trabajo, esa condición que tiene el beneficiario de cumplir con las horas de trabajo. Entonces digo, hay una doble vara también de parte del gobierno. Es obvio que eso es un chiste. Ahora van a auditar el potencial trabajo, 1.300.000 beneficiarios, sí, donde es obvio que hay una disputa política entre los movimientos sociales con los intendentes del conurbano. La puso Cristina, Cristina armó esa interna. Pero por eso que es peligrosísimo, porque no sabemos cómo termina esa cuestión, en el fondo es un tema de disputa de poder. No es un tema de sentarnos a trabajar y ver. Yo estoy convencido de que toda la clase política hoy está dividido en quienes creen que los pobres son objeto de asistencia, y con lo cual ese sector político cree que con plata se arregla. La paz social en la Argentina cuesta 10.000 millones de dólares. Olvidémonos, pensemos en un país para 15 millones de personas y el resto, paz social con 10.000 millones. Claro. Y otros que creemos que hay un sector de la sociedad que son dignos son parte integrante de nuestro pueblo, y entonces hay que atacar para que estas personas puedan reintegrarse a la sociedad, puedan tener trabajo, puedan tener educación y que sean parte de los 45 millones de habitantes. Es un gran desafío. Para la política es más importante bajar plata y no mirar el tema. Después se discuta poder. Cuando tienen ahí a veces en unos acampes es discusión de poder entre sectores políticos, movimientos sociales con sectores de... Facundo, gracias por tu visita. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, vamos a ir al último corte. Cuando volvamos vamos a hablar de paro de colectivos. Comienza ahora en minutos nada más. A las 10 de la noche está confirmado. Tenemos información de último momento y vamos a hablar de la incautación del avión iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Ya volvemos. Hay información de último momento. Durante el día de hoy se hablaba de un paro de colectivos, ¿no? Se hablaba de un paro de transporte en el área metropolitana entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Hubo una reunión hoy a la tarde, al último momento a la tarde, entre las empresas de colectivo, el Ministerio de Trabajo. La idea era que el paro se levantara, porque a las 10 de la noche, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cortar con la frecuencia de transporte público, hay mucha gente que vuelve a trabajar, hay mucha gente que sale, mucha gente que va a trabajar, y si se corta hasta las 5 de la mañana, hay mucha gente que no puede llegar a horario a trabajar a primera hora de la mañana, que viene del Gran Buenos Aires, por ejemplo, a trabajar a la ciudad. Bueno, esa reunión fracasó y desde las 22 horas ya está confirmado, tenemos la voz de uno de los que participó de esa reunión, y está ratificado un paro de más de 100 líneas de colectivos en el área metropolitana, entre las 22 horas, ahora nada más, en 5 minutos, y las 5 de la mañana. Así que si vas a salir o si tenías pensado tomarte un colectivo después de la 10 de la noche, pensalo, si podés posponerlo, porque te vas a encontrar con que muchas líneas de colectivos, 100 en total, la mayoría son interurbanas, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, no van a estar
circulando con normalidad. Prácticamente no van a estar porque el paro parece que va a tener un alto acatamiento. Bien, nos metemos en el otro tema de la tarde. Nosotros venimos siguiendo de cerca lo que pasó con el avión de Entrasur, este avión de una empresa estatal venezolana con tripulación iraní que tenía, cuando llegó vía México a la Argentina, tenía algunas advertencias de seguridad, algunas alertas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que decían que ese avión podría estar haciendo inteligencia para, en favor de, por ejemplo, de Hezbollah, organización terrorista islámica. Esa advertencia empezó a tomar estado, empezó a tomar cuerpo en algunos países que sí prestaron atención a ella y en algunas empresas, países como Paraguay, que hasta el propio presidente salió a denunciar, y Uruguay, que no dejó entrar a este avión de Entrasur a Montevideo y por lo tanto tuvo que volver a Ezeiza. Este avión estuvo en la Argentina, estuvo en Córdoba, estuvo en Ezeiza, a Córdoba dicen que tuvo que ir porque había neblina ese día, el 6 de junio, en la primera semana de junio, cuando tuvo que aterrizar en Ezeiza, se fue a Córdoba, estuvo en Córdoba, este Boeing, volvió, falta un pasajero, por ejemplo, la lista, un tripulante, perdón, la lista que tenía cuando ingresó al país no es la misma que le entregaron, faltaba como un pasajero, faltaba un celular, hay un montón de cuestiones, había 18 personas y había 17 celulares, es muy difícil que alguien viaje por el resto de Latinoamérica en un avión de carga y no tenga un aparatito de esto para comunicarse con su familia, con el trabajo, es prácticamente imposible. Encontraron una tablet que nadie se quería hacer cargo. Bueno, el juez federal de Lomas de Zamora, el doctor Vilela, se hizo cargo de la causa y lo primero que hizo fue retener al avión y retener a toda la tripulación y los pasajeros. Eran 25 personas. ¿Qué hace el gobierno? Estoy haciendo un raconto de esto, ¿no? Para que nos demos cuenta hasta dónde puede llegar a escalar esto. ¿Qué hace el gobierno nacional? Bueno, toma una medida, dice, por ejemplo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que el piloto que está acusado de ser miembro de la Guardia Islámica de Irán, que es una organización que colabora con la Hezbollah, organización terrorista islámica, no era, que era un homónimo, que se llamaba igual pero que no era. Bueno, resultó ser. El jefe de la inteligencia argentina, Agustín Rossi, dijo que los pilotos iraníes eran en realidad instructores de vuelo de los venezolanos. Bueno, resultó no ser así. Tiraron hipótesis prácticamente por su cuenta, tiraron algunas hipótesis. Estoy diciendo que el jefe de inteligencia argentina dijo esto, ¿no? Tomamos en cuenta que el jefe de inteligencia no debería hablar con los medios, debería hacer inteligencia, pero sí habla por lo menos para comunicar una verdad, no una hipótesis. No a mí me parece. Bueno, todo esto generó gran controversia y el juez Vilela retuvo, secuestró los celulares, secuestró las tablets, se hizo una investigación alrededor del avión y fue tomando algunas medidas. Medidas que beneficiaron, por ejemplo, a un grupo de venezolanos que se les fue permitido salir del país, pero todavía retienen en el país a la tripulación iraní y a uno de los venezolanos. En los últimos días, el dictador Nicolás Maduro pidió que el gobierno argentino devuelva el avión. De hecho, en Venezuela hay 2 spots que están dando vueltas en los medios, en las redes, donde habla el propio Nicolás Maduro, donde piden que el avión iraní vuelva, que dice que es un avión de carga, que transporta medicamentos, que es un avión sanitario, le dieron un montón de trabajo a este avión, y que es de los venezolanos y que tiene que volver allá. En ese video se ve que el gobierno, por ejemplo, la dictadura de Venezuela, habla del atentado a la AMIA, y señala al atentado a la AMIA como un autoatentado para defender a quienes la justicia argentina encontró responsables de la voladura de la AMIA, que son funcionarios, hoy actuales funcionarios del régimen iraní y que fueron miembros que trabajaron aquí en la Embajada de Irán en la Argentina, que la justicia tiene pedido de captura, la justicia argentina, porque la investigación determinó que son los responsables autores intelectuales y materiales de la voladura de la AMIA. Para el dictador Maduro fue un autoatentado, o sea que Argentina se autoatentó, es una posición totalmente rara, fuera de lugar, antisemita, decir que volamos la AMIA nosotros, alguien de Argentina, y que se culpa a los iraníes. Todo eso para pedir la devolución del avión que está retenido por la justicia argentina. Hubo un diputado del régimen chavista, el diputado Carreño, que por producto de este avión, como en Venezuela el Poder Ejecutivo, el gobierno es una dictadura, manejan la justicia a su placer, dijo que Alberto Fernández no había hecho nada por devolver el avión y lo calificó de lamebotas, lo calificó de pelele, de payaso, de títere,
El diputado Carreño hoy fue recibido en la Embajada Argentina por Oscar Laborde, el embajador argentino en Venezuela. Lo recibió, lo saludó, estuvieron hablando. El embajador argentino recibe en la embajada a un diputado venezolano que trató al presidente, que lo designó embajador del gobierno que él está representando, de pelele, de payaso, de títere, etc. Bueno, en definitiva, días atrás, un juez de Washington, D.C., los Estados Unidos, pidió a la justicia argentina y al Poder Ejecutivo que incautaran el avión iraní porque estaban avanzando en una investigación que buscaba saber, y en Estados Unidos también estaba trabajando el FBI, sobre actividades de inteligencia terrorista de parte de los tripulantes. ¿Qué hace el juez Vilela? Le traspasa a la fiscal federal que entiende la causa, la fiscal toma nota de esto y le pide la propia fiscal argentina al juez que incaute el avión. Hoy a la tarde, a eso de las 7 de la tarde, el juez Vilela incautó el avión de Entrasur, que está en Ezeiza, y lo puso a disposición de la justicia de Estados Unidos. Minutos después de tomar esta decisión, el FBI, que la delegación de la Agencia Federal de Inteligencia de los Estados Unidos, que está en la Argentina, fue a revisar, a examinar y a hacerle una revisión exhaustiva al avión que está calificado por el gobierno de los Estados Unidos como un avión que hace inteligencia para organizaciones terroristas. ¿Esto puede traer una escala política? Sí, por supuesto mañana vamos a ver qué dice el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro, la pelea con el gobierno argentino o la bronca que va a tener el gobierno de Nicolás Maduro, que casualmente en las últimas horas por el gobierno argentino y por la Cancillería fue calificado como una no dictadura, sino lo puso dentro de los gobiernos democráticos al gobierno de Venezuela y también a la dictadura de Nicaragua. Raro. Pero bueno, están enojados con nosotros o con el gobierno argentino por esto. Mientras tanto, el gobierno argentino y la justicia argentina decidieron incautar el famoso avión iraní que tantos problemas trajo al gobierno de Alberto Fernández. Nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 21 aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.